Buenos días. Buenos días, viajeros. Comenzamos nuestra aventura sobre ruedas sobre Nueva Zelanda. No se fijen en mi cara, es muy temprano, son como las 10 para las 8. Ya me bañé, ya me preparé unos huevitos que la verdad no se ven muy bien y mi cafecito. Hoy vamos a conocer los famosos gusanos brillantes de Nueva Zelanda, los glowworms. Pero antes de eso, aprovechando que estoy en Hamilton, vamos a conocer un jardín muy bonito que está aquí. Los jardines de Hamilton son un enorme conjunto de jardines que incluye una serie de ellos diseñados en distintos estilos. Oigan, están increíbles los jardines y una cosa que me ha gustado mucho es que cada jardín temático está diseñado de tal forma de que además de que es como un viaje más o menos por el país en el que está inspirado ese jardín, están perfectamente diseñados que cuando estás adentro de ese jardín no ves nada más que ese jardín. No sé si me estoy explicando, ¿verdad? Pero eso hace un efecto de seclusión que te sumerge en la temática jardinística. La verdad, tiene buen rollo este lugar, tiene buen rollo, me gusta, me gusta. Miren ahí están diseñando un jardín surrealista que va a abrir a mitad del 2018. Bien locuchón. Oigan, me encantaron los jardines. Si pasan por Hamilton en su viaje por Nueva Zelanda, hagan una parada y de verdad conózcanlo. En 2 horas, 3 horas, dependiendo cuánto quieran ustedes gozar este lugar, lo van a disfrutar. Y ya les dije que es gratis, pues es gratis, fíjate, es gratis. Vamos a continuar nuestra aventura. Estamos llegando a Otorohanga, que es un pequeño... Sí, señora. Es un pequeñito pueblo muy cerca de las cuevas de Waitomo y aquí está el Holiday Park donde me voy a hospedar. Pues bienvenidos, viajeros, este es el Orotohanga Holiday Park y aquí vamos a pasar esta noche. Está muy bien, allá atrás están los baños, la cocina y aquí me voy a instalar. A la gente de Nueva Zelanda se le conoce como kiwi, pero no se le dice kiwi por la fruta, sino por esta ave endémica de Nueva Zelanda, que de hecho la fruta se le dice kiwi porque se parece a esta ave. Se les empezó a decir kiwis más o menos en la Primera Guerra Mundial, porque al ejército de Nueva Zelanda que peleó en la Primera Guerra Mundial tenían el kiwi en su uniforme, entonces se ubicaban como los kiwis, y ya así fue creciendo hasta que hoy todo el mundo les dice kiwi. Es un animal que vive salvajemente en las dos islas, pero es muy complicado de ver. Aún así hay varios sitios donde los turistas podemos ver este escurridizo animal.
Se puede pasar una vida en Nueva Zelanda y nunca ver un kiwi. De hecho, dicen que si ves un kiwi son o 10 años de buena suerte o vives 10 años más, dependiendo a quién le preguntes. Pero bueno, quizás esa buena suerte sean tan solo $24 de Nueva Zelanda, porque aquí, en este lugar, se pueden ver kiwis. Miren, en esa casita de ahí están los kiwis. Los kiwis son animales nocturnos, son dificilísimos de ver, aún en la noche, imagínense en el día. Entonces ahí en esos lugares está todo oscuras, con cámaras y todo, y yo ya vi uno, entonces ya llevo 10 años más. Los kiwis son aves que no vuelan y pertenecen al género Apteryx. Hay 5 especies hoy en día y aunque hace un siglo se contaban por millones, hoy por hoy son una especie amenazada. Se estima que cada semana 27 kiwis mueren a causa de otros animales depredadores. Curiosamente, uno de los más peligrosos para el kiwi son los perros. A este paso, el kiwi podría desaparecer antes de que termine el siglo. En todo el país hay sitios como este donde pueden observarse kiwis en hábitats nocturnos. Para los que están en contra de los zoológicos, deben saber que sitios como este ayudan a los programas de conservación para evitar la extinción del animal que es el símbolo nacional. Las fotos están prohibidas en las casas nocturnas, pero en este sitio hay además otras aves endémicas en exhibición. Está bueno el parque de viajeros y si quieren ver un kiwi, pues creo que esta es la forma más segura de hacerlo, porque si no va a estar cañón que lo vean en estado salvaje. Pero bueno, también hay otras aves de Nueva Zelanda por si están interesados en las aves y pues si les gustan las aves, pues ya sabes. Ahora que el kiwi no es el único animal curioso que hay en este país, hay otro que también es muy curioso y además es diminutísimo. Bienvenidos a las cuevas de Waitomo. Aquí, el mundo bajo tierra nos tiene una sorpresa alucinante. Esta es la cueva de Roakuri, que nos da la bienvenida con un hermoso pasadizo de estalagmitas y estalactitas, maravilla de la naturaleza que tarda miles de años en formarse. En estas cuevas vive un pequeño animal que ofrece un espectáculo que parece salido de un libro de literatura fantástica. Estos son los glowworms, o gusanos luminosos, uno de los pocos animales en el mundo bioluminiscentes. Los glowworms en realidad no son gusanos sino insectos que durante su estado de larva producen bioluminiscencia para atraer su comida. Las larvas viven en una especie de hamaca que ellos mismos crean rodeada de pequeños hilos casi invisibles que sirven como trampa para los insectos quienes vuelan a ellos atraídos por la luz que emiten los gusanos. Viven un promedio de 7 meses en estado de larva y tan solo 5 días como insecto volador siendo un adulto macho y tan solo 2 días siendo hembra. Los gusanos luminosos solo se encuentran en Nueva Zelanda y Australia y han atraído turistas desde hace varias décadas. El espectáculo es impresionante y muy difícil de captar con una cámara. Oigan, debo decir que qué increíble espectáculo son esos gusanos, que ni son gusanos, ¿verdad? De verdad, no hay
foto. Además de que es muy difícil fotografiarlos, obviamente el video casi imposible. No hay forma de hacerle justicia a lo emocionante que es estar ahí, porque de verdad parece un firmamento dentro de una caverna. Qué belleza es la naturaleza, es espectacular. Waitomo Caves no es el único lugar en Nueva Zelanda donde se pueden ver estos gusanos, pero sí es el más famoso y el que tiene más infraestructura. Ustedes escogen cómo quieren ver a los gusanos. La versión más familiar es arriba de una lanchita en la que ustedes van y ven los gusanos en el techo. Hay otros paseos por cavernas como el que yo hice, en el que realmente tienes a los gusanos muy cerca, que se llama así. Y para los más aventureros está la actividad que es muy recomendable, que se llama el legendario Blackwater Rafting, que es una actividad que llevan 30 años haciendo, en la cual haces tubing y cavernas durante 3 horas. Hay que ser un poco aventurero y aguantar el frío porque el agua está bastante helada, pero te ponen un wetsuit, entonces aguantas perfectamente. No te dejan meter ni una sola cámara a esa actividad. Hay varias actividades que pueden hacer relacionadas a los gusanos, que está increíble. Les dejo aquí la página de internet y wow, la verdad roba el aliento. Espero que les haya gustado este video, viajeros. Comenten todo lo que quieran, todo absolutamente, y seguimos dando la vuelta sobre ruedas por Nueva Zelanda. Ella nos va a dar el tour por Hobbiton y nos va a explicar todos los detalles para todos los fans. Hace wow y comienza a llorar, sobre todo los que son muy fans. Esta es la mejor vista de Hobbiton, a la casa más famosa de todos los Hobbit, Taberna Green Dragon, donde se pueden tomar una cervecita.